Buenas tardes, soy José Manuel Morán del capítulo español del Club de Roma y me es muy grato presentarles brevísimamente este nuevo seminario sobre las tendencias geopolíticas ante la salida de la COVID-19. Algunos de ustedes que nos siguen regularmente desde hace varias semanas habrán visto que a lo largo de este año nosotros iniciamos un ciclo con S-Global, que es un socio estratégico para nosotros, para estudiar un poco los nuevos escenarios geopolíticos. Esos escenarios geopolíticos nos llevaron a hablar de África, nos llevaron a hablar también de los 100 días de Biden, y cuando hemos hablado de los 100 días de la presidencia de Biden, advertíamos que estábamos ante un caso de un presidente que prometía cambios más profundos en un momento donde no atisbábamos las cosas que están dando de sí esta gira europea que ha hecho con motivo del G7, de la reunión de la OTAN, de la reunión con la Unión Europea y de la entrevista que tiene con Putin, ¿no? Para nosotros ha sido una verdadera sorpresa y tendríamos que volver a de alguna manera redactar todos los programas atendiendo a estos cambios. Pero pensamos que el Club de Roma y el capítulo español han estado siempre preocupados no solo por la complejidad, sino por el medio y el largo plazo. Y tenemos que intentar atisbar las tendencias que llegan, que son unas tendencias que evidentemente nos están hablando de que a lo mejor estamos en un cambio de época, en un cambio que intenta cerrar pues unos años en donde la mentalidad ultraliberal ha llevado a las economías a producir situaciones de desigualdad como las que se viven ahora en el mundo. Desigualdad que mientras que algunos de las economías avanzadas estamos hablando de poder salir de la COVID y de que a medida que aumenten los procesos de vacunación se puedan recuperar las situaciones de normalidad, sin embargo, si miramos un poco más lejos nos encontramos con sociedades donde no existen las vacunaciones, donde la crisis económica arrecia con fuerza y donde la inestabilidad está a las puertas de las próximas semanas. En este sentido, nos parecía importante aceptar la invitación del embajador Descallar, que llamó, él es miembro del capítulo español del Club de Roma, del Grupo Balear, llamó diciendo que quería dar una conferencia sobre las tendencias geopolíticas actuales. Yo creo que cuando hablamos, Jorge, tú y yo, no teníamos la sensación de inestabilidad y de cantidad de iniciativas que están surgiendo en estas semanas, ni siquiera cuando lo comenté con Cristina. Por lo tanto, pensamos que sería bueno hacer esa prospección de hacia dónde vamos y hacerlo desde la inestabilidad que vivimos en estos momentos, pero también desde la esperanza, porque lo cierto es que la administración Biden está volviendo a abrir ventanas al multilateralismo, volviendo a abrir ventanas al reforzamiento de los modelos de democracias occidentales y está volviendo a plantear la necesidad de conseguir unas sociedades equilibradas y cohesionadas, unas sociedades donde la capacidad tecnológica y la capacidad de creación de riqueza no quede en unas manos, sino que se abra a los distintos horizontes del planeta. En este sentido, para el Club de Roma, ustedes saben que la creación del Club de Roma nace con el propósito de contribuir al desarrollo humano, pero también, y esto es una de las cosas que a veces olvidamos, porque el impacto de los límites al crecimiento fue muy importante y ha definido al Club de Roma como una organización medioambientalista. Pero el Club de Roma nace no solo pensando en el desarrollo humano y, por supuesto, en la preservación de los recursos naturales del planeta, sino también en la gobernabilidad, en cómo construir capacidades de gestión para salir de las crisis, para salir de las múltiples encrucijadas a las cuales nos va a llevar la creciente complejidad del mundo. La complejidad que veía Aurelio Peccei y Alexander King allá por el año 68 del siglo pasado en la Academia del Lince en Roma, evidentemente no es la complejidad que vivimos hoy. La globalización de entonces era solo incipiente y la globalización de hoy lo inunda todo. Hoy día, por ventura, hay muchas más sociedades que se han acercado a los niveles de desarrollo de las sociedades avanzadas, pero incluso en estas seguimos teniendo dentro terceros mundos que tendríamos que resolver. Yo ya me callo, le voy a pasar la palabra a Cristina Manzano. Cristina Manzano es miembro de la Junta Directiva del capítulo español del Club de Roma. Es la primera mujer española que es miembro del Club de Roma. O sea, entró hace 3 o 4 años y es muy activa. Y al mismo tiempo es la directora de S-Global y es un poco
nuestra asesora en estos temas, porque a veces yo se me ocurren cosas que ella me corrige y me dice, debías de leer más nuestra revista y enterarte de qué está pasando en África, José Manuel, que no te enteras mucho de estas cosas. Solo vives aquí en los entornos de la Plaza de Neptuno y de la Plaza de Cibeles y convendría que mirases algo más lejos, ¿no? Cristina, yo le he pedido que hiciera unos apuntes sobre ese panorama complejo y lleno de preguntas en el que estamos, para dar paso luego a Jorge Ezcayar, que como saben es embajador de España, ha estado en Washington, ha estado en la Santa Sede, ha tenido otros cargos en la administración española. Y quisiéramos pedirle a Alicia al final que ella, que es economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis y ha sido investigadora senior del Cano y de Bruegel, que nos diera una perspectiva desde ese oriente que a veces lo vemos lejanos y que, bueno, y que incluso nos están creando la sensación de que China debe ser un elemento peligroso. O si no, vean ustedes el último dossier de La Vanguardia, que ha salido con un título que de alguna manera parece ser que se lo hubiera escrito el presidente Biden en esta idea de que China hay que vigilarla porque nos puede complicar el futuro. Yo no creo que sea así, yo creo que el futuro está abierto y el futuro pasa por la cooperación entre todos, incluida China e incluida todos los países que en estos momentos están intentando redefinir sus escenarios y sus posiciones en este mundo global y complejo. Y nada más, yo te dejo la palabra, Cristina, que dirás cosas más sensatas que las que suelo decir yo, que soy un aprendiz de brujo a tu lado. Muchas gracias, José Manuel. No te voy a replicar porque siempre estamos con el peloteo nuestro, ¿no? Pero sabes que es mentira. Es un placer volver a compartir este rato con todos ustedes, tratando de aportar algunas ideas y de formar parte de esa conversación global que tanto nos hace falta. Ahí sí que estoy de acuerdo, que tenemos que salir de Neptuno y de Cibeles y de Cataluña y de todas estas pequeñas cosas que nos tienen todo el día ocupados para fijarnos más en lo que está pasando a nuestro alrededor, que al final nos condiciona toda nuestra vida. Lo que imagino que la gente que nos sigue habitualmente en estos ciclos que organizamos ya se habrá dado cuenta a estas alturas es de el gran sentido de la oportunidad que tiene José Manuel para poner las fechas y muchas veces no se aposta, pero coincide esta charla de hoy, esta conversación de hoy, en la que queremos hablar de geopolítica, de tendencias de geopolítica, coincide con la Semana de la Geopolítica. Es que no se me ocurre un momento más intenso en donde se juntan tantas cosas. Acabamos de ver, estamos viviendo la primera visita de Biden al extranjero como presidente, por supuesto no como vicepresidente o como cualquiera de sus anteriores cargos, pero sí como presidente, con todo el simbolismo que eso tiene, ¿no? Precisamente también, como dice el título de nuestra sesión, en este mundo ya que queremos empezar a perfilar como pospandemia. Hemos visto el paso de Biden por el G7, un G7 un tanto diferente, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados a ver, no solo precisamente por el peso y el papel de ese nuevo presidente norteamericano, sino también por la presencia de un Johnson ya fuera de la Unión Europea, haciendo de anfitrión, un Johnson que ha querido utilizar ese escenario para dar visibilidad también a su Global Britain, pero en donde no ha dejado. El primer ministro británico sigue empeñado en dejarnos pasmados al resto de los europeos por su, si me permiten, desfachatez, ¿no?, a la hora de mantener la palabra firmada y seguimos con estos vaivenes en los acuerdos con el Reino Unido por su salida, etcétera, etcétera. Ahora estamos viviendo la cumbre de la OTAN, una institución lo mismo que durante algunos años, tras la caída del muro y tras la incorporación de tantos países de la antigua órbita soviética a la Unión Europea, una institución que parecía que había perdido un poco su razón de ser, su lugar en el mundo, que parecía en busca de una misión, una institución que se vio muy atacada por su propio fundador, como Estados Unidos, también durante la administración Trump, y que sigue luchando por reencontrarse, ¿no?, y por encontrar ese lugar en el mundo con el papel de los socios europeos. No puedo hablar. Con el papel del propio Estados Unidos reconvertido a lo que era o más o menos.
Pero como digo, en la semana de la geopolítica Biden se va a encontrar con Erdogan, Biden se va a encontrar con Putin, que es como el colofón de todo este circuito. No podía haber más actores geopolíticos de un solo plumazo concentrados en tan corto espacio de tiempo. Y el que no está en presencia, pero sí en esencia, desde luego, es el gran convidado de piedra de Xi Jinping, que aparece en todas las conversaciones. Alicia ya nos dirá si además las está recibiendo directamente por alguna otra vía, con ese sentido de amenaza que está también permanentemente ahí, y que él mismo ha rechazado, ¿no? Rechaza, por supuesto, ya lo hemos oído también, que se le otorgue ese gran papel de la amenaza. Estamos viviendo, y ahora el embajador Dezkayar nos hablará de esto, imagino también, estamos en esa continua discusión de si lo que estamos viviendo es una segunda guerra fría, si volvemos a la configuración de bloques, aunque desde luego es una reconfiguración completamente diferente a la que vivimos tras la Segunda Guerra Mundial, en donde los factores ideológicos cuentan mucho menos y lo que realmente estamos en la batalla de los recursos y de los modelos económicos, ¿no? O mejor dicho, del modelo de capitalismo que puede o no triunfar. Es una geopolítica que en buena medida recupera, supone una cierta revancha de los imperios, ¿no? Acabo de mencionar a Turquía, a Rusia, a China, y ahora también el Reino Unido se suma a esa nostalgia de lo que fueron en su día los imperios, que están también queriendo tener otro papel en el mundo, otra forma de decir en el mundo. Y todo eso nos afecta, por supuesto, a esa reconfiguración del orden global que teníamos después también de la Segunda Guerra Mundial, que ha ido, si me permiten la palabra, desvaneciéndose en muchos casos, perdiendo peso y perdiendo influencia en muchos otros, y ahí, por mucho que me pese, nunca dejo de recordar esa llamada al alto el fuego que emitió el secretario general de Naciones Unidas al poquísimo de iniciarse la pandemia y que ha caído totalmente en saco roto, ¿no? Si en una circunstancia como esta no somos capaces de ponernos de acuerdo y decir paremos la guerra, aunque sea temporalmente, pues en fin, Naciones Unidas tiene ese serio desafío por delante. Pero a todas estas cuestiones geopolíticas tradicionales se suma la realidad de hoy, que está atravesada de cuestiones transversales, como es la presencia de la tecnología, como es el desafío del cambio climático, como es el futuro de los sistemas políticos, ¿no? Y ahí también hemos visto a Biden hablando de su cumbre de democracias o su coalición de democracias, o lo que queramos, o como lo quiera llamar al final, de democracias, frente al desafío también continuo de los populismos, porque ahora ni siquiera la alternativa a la democracia es algo con una forma determinada, ¿no? Son estos populismos que surgen en todas partes de diferentes formas, que se van transformando y que al final tienen un grave peligro. O como algo tan íntimo y tan personal como la demografía, ¿no? Y también hemos visto en China la llegada de esta noticia de repente se permite tener un tercer hijo, y cómo esto es percibido también por la propia sociedad china y el impacto que eso tiene al final, insisto, también en cuestiones geopolíticas. Bueno, hay muchísimas cuestiones, estoy segura de que tanto Jorge como Alicia vais a tocar sobre algunas de ellas o sobre muchas de ellas, y como digo, nos encantará escuchar vuestra visión de hacia dónde vamos, hacia dónde va esta geopolítica del siglo XXI y hacia dónde va este orden global que ahora mismo vemos tan incierto. Muchas gracias. Perdonad, si me permitís, le voy a dar la palabra ahora al embajador Dezkayar, después hablará Alicia García Herrero, después daremos paso al coloquio, y quiero recordar algo que solemos hacer. Por favor, vayan dejando las preguntas en el apartado que pone preguntas y respuestas, y yo las iré recogiendo luego. Muchas gracias. Jorge, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación que he recibido de José Manuel Morán para participar en este coloquio. Como miembro del Grupo Balear, pues estamos muy satisfechos, mis compañeros y yo, de participar en estas actividades del Club de Roma, y quiero hacerlo con mucha modestia, ¿no? Porque es muy difícil hacer predicciones en el ámbito de la geopolítica. Había aquel señor que decía, ¿verdad?, que hacer profecías es muy difícil, y sobre todo cuando se refieren al futuro. Bueno, pues en la geopolítica
pasa de forma muy particular. No vimos venir, y hay que hacer examen de conciencia, no vimos venir ni la caída de la Unión Soviética, ni la primavera árabe, ni hemos visto venir la epidemia actual, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una palabra que, a partir de esta modestia, ¿no?, que describe la situación actual, yo diría que es incertidumbre. Me parece que es la palabra clave del momento. Y la incertidumbre se basa en que en nuestras vidas estamos siendo testigos de tres revoluciones que se están produciendo al mismo tiempo. La primera es la revolución, esto nunca había sucedido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero la primera es la revolución tecnológica, que con la robotización pues amenaza con dejarnos sin empleo y produce inquietud y produce angustia. McKinsey calcula que en el año 20, pues el 30%, el año 30, perdón, el 20% de los empleos de Europa se verán afectados y hasta el 30% de los empleos en Estados Unidos por esta robotización. Yo soy más optimista porque pienso que efectivamente es cierto que la robotización destruye empleo, pero también es cierto que lo crea, ¿no? Recuerden a los luditas cuando rompían a martillazos las primeras máquinas de vapor en el Reino Unido o en Inglaterra, entonces, o los tractores, cuando llegaron los tractores al campo americano en el año 1900, grandes manifestaciones contra los tractores. La mitad de la población vivía en el campo, hoy en día el desempleo es del 5,6 o 5,7 y en el campo no vive casi nadie y las cosas, ¿verdad? Es decir, los empleos se producen o se crean en otros lugares, con otras, precisan otras calificaciones o los salarios son diferentes, en fin, genera problemas, ¿no? Pero en la revolución tecnológica es cierto que está produciendo angustia en mucha gente que ve su modo de vida amenazado en el corto plazo, ¿no? La segunda revolución es la digital, ¿no? El proceso de cambio en este mundo es brutal. La ley de Moore dice que la capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses y Tom Friedman, en un libro reciente que se llama, me parece que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Thank You for Being Late, dice que si eso se aplicara a la industria del automóvil, los progresos que se han hecho, ¿verdad?, en el mundo de la informática, el Volkswagen Beetle, dice, costaría 3 céntimos, gastaría 1 galón por cada 100.000 kilómetros y viajaría a 300.000 kilómetros por hora. Quiero decir que eso sería el nivel de cambio, ¿verdad?, que está aportando en el mundo digital. Brookings ha dicho que un estudio reciente decía que el que domine la inteligencia artificial en el año 30 dominará en el mundo en el año 2100. Y esto no sé si será verdad o no será verdad, como todo este tipo de predicciones, pero pues indica en este caso concreto China va por delante, ¿no? Luego me referiré a ello. Bueno, todas estas revoluciones, bueno, luego está la revolución demográfica, que es la tercera, ¿no? Cualquiera que tenga 80 años ha visto cómo la población del mundo se ha multiplicado por 3 durante su espacio vital. Esto es brutal, ¿no? Hay que tener en cuenta que la población del mundo llega a 200 millones en la época de Jesús, llega a 1.000 millones en la época de las guerras napoleónicas. En la Segunda Guerra Mundial estamos en 2.500 millones y de la Segunda Guerra Mundial a hoy pasamos de 2.500 a 7.600 millones. Claro, esto tiene un impacto brutal sobre el ecosistema que nos sustenta, sobre el medio ambiente, sobre las especies, sobre lo que uno quiera, el calentamiento global, sobre la pugna por recursos limitados, sobre todo, quizás lo más urgente no vaya a ser solo comida y energía, pero va a ser agua. Y eso explica, pues no sé, pues que Israel pues, tenga el interés que tiene en hacerse con las fuentes del Jordán que están en la meseta del Golán, o que en este momento haya una pugna muy seria entre Etiopía y Egipto a costa de una presa enorme que están haciendo los etíopes y que puede afectar al régimen de aguas del que dependen 80 millones de egipcios, que no es broma tampoco, ¿no? Bueno, claro, la evolución es lenta. Y nuestra mentalidad es todavía de cazadores-recolectores, que es lo que hemos sido durante miles y miles de años, ¿no? Yo creo que el efecto cumulativo de estas 3 revoluciones en tan poco tiempo pues, produce esta angustia, ¿no? Émile Zola se planteaba el efecto que sobre el cerebro humano podía tener la enorme velocidad del ferrocarril en 1840, 1850, ¿no? 40 kilómetros por hora. Bueno, pues en este momento necesitamos pues, estos cerebros, discos duros externos, que es el teléfono móvil, para llevar todos los datos que a nuestra cabeza es incapaz de asimilar, ¿no? Todas estas noticias que cambian, este mundo que cambia tan deprisa, en cambio acelerado, que hace que lo que pensábamos que era un mundo sólido en torno nuestro, ¿no? Pues hace que se tambalee.
Esto produce angustia, produce, como decía antes, incertidumbre. La incertidumbre se transforma en angustia y esa angustia es la que da, esa angustia y las desigualdades está en el origen de estos populismos que tanto están proliferando últimamente y que, bueno, pues que aportan soluciones muy sencillas y muy simples, ¿verdad?, a problemas que son complejos. Yo creo que aciertan en el diagnóstico de que hay cosas que no están bien, pero luego no aciertan en las soluciones, ¿verdad?, que proponen para resolverlo. Bueno, y sobre este mundo de incertidumbre, de angustia, nos cae encima la pandemia esta del COVID, ¿no? Bill Bryson tiene una frase que dice que el virus es una mala noticia envuelta en una proteína. Y ahí me parece que es una definición buena, porque esta es muy mala noticia la que nos ha llegado, ¿no? Nos afecta a la humanidad sin diferencias a todos y ha sido la primera crisis global desde 1945 donde se echa de menos un liderazgo norteamericano. Quizás esto esté cambiando ahora, a la luz de lo que estamos viendo en las reuniones estas que han tenido lugar en el sur de Inglaterra, del G7 y ahora pues en Bruselas, y vamos a verlo. Porque lo que ha traído esta crisis nos ha traído una recesión económica. Bueno, es una recesión económica, Cristina sabe, Alicia, perdón, sabrá de esto mucho más que yo, pero yo creo que es una crisis exógena, a diferencia de la del año 9, con lo cual la recuperación, una vez que se supere lo que la ha provocado, los fundamentos de la economía están como están bien, y la recuperación será más rápida, ¿no? Pero ha sido un golpe también a la globalización, a las cadenas de suministro que se han mostrado vulnerables. Habrá gente que ahora prefiera, pues a lo mejor redundancia, que prefiera pues sacrificar algo de precio por más seguridad, veremos a ver. Ha producido restricciones de libertades. Lo hemos padecido todos, con toques de queda, con libertades de movimiento circunscritas o limitadas, pero en fin, ha habido regímenes que se han aprovechado de la situación también para pasarse un pelo, ¿verdad?, y impedir manifestaciones, como ha sucedido en Argelia, como ha sucedido en Birmania, etc. Y luego esta crisis ha aumentado las desigualdades. Eso yo creo que es algo también que es muy grave, ¿no? Las desigualdades porque se une también al cambio climático, a la desertificación, a lo más lo está pasando mucha gente, al no poder sacar sus productos, al no poder importar, al no poder... Bueno, todo esto se ha traducido en hambrunas en este momento ya, pero en que las diferencias entre países y unos que se suben al carro, ¿verdad?, de la modernización y otros que se quedan atrás, y dentro de los países se ha acentuado también pues el desplome de clases medias, como está sucediendo en este momento en América Latina y en otros sitios, ¿no? Tampoco hay que irse a América Latina para... Yo el otro día leía una estadística que decía que si hoy en día tiene usted 2.200 euros en el bolsillo, pertenece al 50% más rico de la humanidad. 2.200 euros en el bolsillo, 50% más rico de la humanidad, ¿verdad? Para ser del 1% más rico hay que tener 750.000, lo cual ya es más. Pero, bueno, eso demuestra, ¿verdad?, cómo están las cosas y hasta qué punto pues, el mundo a que hemos dado lugar. La solución a la pandemia, evidentemente, las vacunas. Yo creo que jamás en la historia de la humanidad se ha hecho un esfuerzo colectivo como el que se ha hecho esta vez por científicos de todo el mundo, facilitado, ¿verdad?, por las redes de comunicación para encontrar una vacuna o varias vacunas, ¿verdad?, en un tiempo récord. Pero claro, hoy en día, en este momento, se está produciendo una imagen que es muy mala, ¿no? Occidente aparece como un avaro acumulador de vacunas, mientras otros países que se dedican a difundirlas a cambio de favores, ¿no? Quiero decir, tampoco es gratis. China pues está pidiendo a Paraguay que cambie su posición sobre Taiwán, o está pidiendo a Brasil que, bueno, te doy vacunas, pero tú me dejas entrar a Huawei y el 5G, ¿no? Y así todos, ¿no? En este momento yo creo que la decisión del G7 de dar 1.000 millones de dosis, bueno, pues es una decisión positiva, pero es claramente insuficiente, ¿no? La OMS dice que hacen falta 11.000 millones de vacunas para vacunar al 70% de la humanidad, 11.000 millones. Bueno, si fueran 10.000 millones a un precio entre 5 y 7 euros por vacuna, que es aparentemente lo que cuestan, serían 50.000 o 70.000 millones de euros, que es menos del 1% del PIB mundial. Con lo cual, tampoco es tan desorbitado. Es decir, si hiciéramos el esfuerzo de dedicar un 1% del PIB mundial a comprar vacunas para todo el mundo, porque
Bueno, yo creo que esto no hay que entenderlo ni como caridad ni como solidaridad. Es puro egoísmo y puro interés de todos, porque aquí de esto o salimos todos juntos o no saldremos, porque si no salimos seguirán habiendo mutaciones del virus y alguna pues habrá que sea peor que otras y no acabaremos con esto, ¿no? Es decir, que es un interés también egoísta y yo creo que económico incluso, ¿no? Por encima del humanitario, que es evidente. Porque en este momento el 47% de los americanos están vacunados, el 30% de los europeos están vacunados y el 1,3% de los africanos están vacunados. Bueno, esta situación revela lo que decía antes, las desigualdades otra vez, ¿verdad? Y el mundo injusto que estamos creando, y yo creo que además es muy miope, ¿no? Bueno, en el campo de la política exterior, yo creo que no está habiendo cambios profundos. Quizás se están acelerando algunas tendencias que ya se veían venir, ¿no? Macron, el presidente francés, habla de 3 rupturas, decía en una conferencia que dio. Habla de la ruptura estratégica por la pugna entre Estados Unidos y China, de la ruptura jurídico-política, porque las normas internacionales están en este momento en enorme duda y discusión, y la ruptura tecnológica a la que ya me he referido, ¿no? Bien, yo querría hablar de 3 tendencias en este momento que me parecen geopolíticas, que me parecen claras y que me parecen que son las que están definiendo el mundo de nuestros días. El primero es el regreso de Estados Unidos, ¿no? El regreso de Estados Unidos me parece que es una noticia positiva. Los americanos es verdad que siempre les criticamos, ¿no? Cuando no están, porque no están, y cuando están, porque están demasiado a veces, ¿verdad? A mí me sorprendió, sinceramente digo, y he sido embajador en Washington, la cantidad de votos, y he estado recientemente, además, hace poco antes de las elecciones, estuve en el sur profundo de Estados Unidos, ¿no? En la frontera entre Arkansas y Texas y Luisiana, esa parte de allí que era territorio Trump profundo, ¿no? Pero aún así, me sorprendió mucho la cantidad de votos que ha acabado teniendo, porque yo creo que es una elección muy sencilla, es decir, qué tipo de presidente queremos, qué país queremos y qué mundo queremos. Eso, en definitiva, la gran disyuntiva que se planteaba al votante. No queremos un presidente que desuna, un país que respete las reglas de juego y la división de poderes, o que no, y un mundo que se base en el multilateralismo y en la cooperación, o que se base, ¿verdad?, en la confrontación, en fin, en las tensiones, en el proteccionismo. Bueno, cuando ha llegado Biden, él dice que the US is back, y yo creo que eso es, como digo, una buena noticia. Sus prioridades son claramente de política interior. La economía es dedicarse billones con B de dólares, es curar las heridas raciales, ¿verdad? Y hacer frente también a las desigualdades sociales. Y luego la lucha, por supuesto, contra el virus, ¿no? Él quiere una política exterior que esté también al servicio de la clase media americana, lo cual eso y su eslogan de Buy American quiere decir que tampoco las cosas que vayan a cambiar mucho, porque va a seguir habiendo un cierto proteccionismo. Pero yo creo que en política exterior, bueno, Biden es un hombre con gran experiencia, porque ha estado 36 años nada menos en el Senado, 8 años como vicepresidente, ha presidido la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, que tiene una enorme importancia en Estados Unidos. Él es partidario del orden de la Segunda Guerra Mundial, que es en el que ha conocido, en el que ha crecido, un orden dirigido por Estados Unidos, basado en el multilateralismo, basado en instituciones internacionales fuertes, basado en normas de general cumplimiento y en organismos para la resolución de conflictos que sean poderosos, ¿no? Bueno, y en aliados, en no ir en plan llanero solitario, ¿verdad?, sino buscar aliados y repartir, bueno, esto ya lo decía también Obama, ¿no?, el burden sharing, el repartir gastos. Él va a enarbolar una defensa, y esto lo hemos visto en estas reuniones de últimos días, donde él venía con el claro propósito de atraer a los europeos hacia sus políticas con respecto a China. Yo creo que ahí se inscribe también el encuentro con Putin. Yo creo que tranquilizar a los europeos con respecto a Rusia también hará que los europeos tengan las manos más libres para pensar en China, si se llega a un ten con ten en la relación Rusia-Estados Unidos, ¿no? Pero él va a ser un hombre que va a defender los valores, cosa que no ha hecho Donald Trump,
y los valores de las democracias. Según Freedom House, la democracia está en retroceso en el mundo, ¿no? 3/4 de la humanidad vive en países que son o no libres o solo relativamente libres, ¿verdad? Las democracias plenas son pocas y en este momento la lucha contra el COVID lo que ha hecho también es que muchos países hayan visto la enorme eficacia con la que los chinos han logrado combatir la enfermedad, claro, con una serie de poner en práctica, ¿verdad? Bueno, cuando se toma una decisión allí, pues una persona la que decide, se pone en práctica y se mueve todo lo que hay que mover, se hace lo que hay que hacer, nadie rechista, y entonces efectivamente pues ha habido una cierta eficacia. Eso y una política de donaciones masivas de vacunas a cambio de, en fin, de los favores que sea, hace que el modelo autoritario chino esté resultando atractivo en una serie de países, ¿no? No solo ya hay democracias iliberales en la propia Europa, sino que este modelo pues, de populistas, autoritarios, que utilizan la democracia para llegar al poder, pero que luego la corroen desde dentro, está ganando terreno en el mundo. Yo creo que la defensa de la democracia es importante y ahí eso va a conducir a un necesario acercamiento entre Europa y Estados Unidos. Y ahí habría que incorporar también a América Latina, porque somos los que compartimos los mismos valores en un mundo en los que ya no son mayoritarios. Quiero decir, hoy sería imposible adoptar por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Yo he tenido discusiones sobre esto con gente pues, muy variopinta, ¿no? Desde islamistas en Marruecos hasta profesores de teología en donde era, en el Cairo, chinos, en fin, que te dicen, oiga, mire usted, que no habla usted del individuo. Yo no he tenido renacimiento, yo no he tenido una ilustración, el renacimiento que pone al individuo en el centro de la creación o la ilustración que pone la duda en el centro del debate racional, ¿no? O en el caso de los árabes, dice que hay igualdad de género, que me cuenta usted, o por qué la religión tiene que circunscribirse al ámbito privado y no, ¿verdad?, permear la esfera. Es decir, yo creo que eso va a llevar necesariamente a una aproximación en el medio plazo entre Estados Unidos y Europa sólida, pero también incorporando a América Latina. El segundo elemento que quería hablar es el del despertar de la Unión Europea, que bueno, lo necesitábamos, ¿no? Con un 6% de población y el 20% del PIB mundial aproximadamente, Europa tiene el 50% del gasto social mundial. Bueno, esto es muy difícil de mantener, ¿no? Es muy difícil de mantener porque estamos aprisionados entre una energía más barata en Estados Unidos y en Oriente Medio y unos salarios más baratos, por fin, en Asia, ¿verdad?, o en África. Y en una crisis que dijo Juncker hace algún tiempo que era una crisis existencial, ¿no? Donde todos los enanos, ¿verdad?, parece que nos vienen al mismo tiempo, pero donde, bueno, pues las divisiones son entre el norte y el sur, y el proceso de convergencia se ha detenido. Las divisiones son entre el este y el oeste por cuestiones de valores. Hay una crisis económica, nos llega el Brexit encima, que además nos ha hecho mucho daño porque ha sido un golpe en la crisis, en nuestra propia autoestima, ¿no? Claro, Europa no se hizo para lo que está haciendo ahora. Europa se hizo para evitar guerras y, en consecuencia, pues empezó un poco la casa por la ventana. Pero hoy en día no tenemos una política exterior común, porque la política exterior está en el segundo cesto, ¿verdad?, del Tratado de Maastricht y sigue siendo intergubernamental, lo cual quiere decir que siempre actuamos con tarde y con la regla del mínimo común denominador. Bueno, cuando Hungría se opone, ¿verdad?, a que se condene a Bielorrusia por lo del avión reciente, o cuando Grecia pues, no quiere que se condene a China por lo que sea, porque ha comprado el Pireo, pues entonces nos encontramos con que los demás nos encontramos con las manos atadas, y eso hay que cambiarlo, ¿no? Pero es que tampoco tenemos una política de defensa común, ni tampoco tenemos una política energética común, ni una política... En fin, esto... Europa necesita recuperar ilusión, ¿no? Lo ha hecho bien con las ayudas que ha dado cuando ha llegado la epidemia esta, las ayudas masivas, con la mutualización de la deuda, con la gestión de las vacunas, pues lo ha hecho, pues en fin, así, ¿verdad? Pero tiene que encontrar hacen falta poetas, no hacen falta solo economistas. Yo creo que hace falta gente que ilusione, que devuelva la convicción de que Europa es algo que nos aporta, que es positivo en nuestras vidas. Porque si no, Europa, si no es capaz de responder, y para eso tiene necesariamente que integrarse más, cosa que no dejaba de hacer el Reino Unido, por cierto, o si no, desaparecerá por los desagües de la historia, ¿no? Y se convertirá en un apéndice de la gran masa continental euroasiática, pero en el que pintaremos poco.
Y el tercer elemento, después del regreso de Estados Unidos y del despertar de la Unión Europea, es la emergencia de China, lo que Fareed Zakaria llama the rise of the rest. Bueno, de la modestia de Deng, que se ha pasado pues, a un nacionalista como es Xi Jinping, un nacionalista marxista que da la primacía al Partido Comunista de China, que es una meritocracia de 90 millones de personas que está en todos sitios, que persigue o que sigue un modelo autoritario de capitalismo de Estado y que, como digo, pues está vendiendo su producto con cierto éxito. Él utiliza como instrumentos pues, el plan de Made in China 2025, que es financiar a grandes, Alicia nos contará esto mucho mejor que yo, ¿verdad? Pero en este momento 2/3 de la inversión en inteligencia artificial se están haciendo en China. 2/3, quiero decir, esto es, y por eso los Estados Unidos se están poniendo las pilas ahora y está diciendo Biden, ojo, que hay que invertir aquí porque nos están sacando mucha ventaja, ¿no? Y como decía Brookings, el que mande en este mundo va a tener una influencia decisiva dentro de muy pocos años. El segundo es la ruta de la seda, que es una red de infraestructuras terrestres y marítimas, y como digo, llega hasta Alpidea, llega al puerto de Sines en Portugal, en fin, no hablar ya del tercer mundo, pero que también tiene un coste alto para muchos de los que se meten en ello. Y luego el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es esta organización que han hecho cuando Trump cometió, yo creo que un gravísimo error, retirarse del Tratado Transpacífico. China se inventó esto otro, donde no están Estados Unidos, y que reúne a 15 países y al 30% del PIB mundial. Y que es un mundo donde China dicta las reglas, ¿no? China puede mostrar éxitos, que ha sacado de la pobreza a mucha gente en muy pocos años. Es el único país del mundo que ha logrado crecer el año pasado, aunque haya sido aún para ellos un modesto 2%. Pero bueno, tiene otro tipo de problemas dentro de casa. Yo creo que hay una represión muy seria y luego tiene también problemas con su entorno inmediato como consecuencia también del expansionismo que está mostrando no ya en Hong Kong y en Tibet, o, en fin, el tratamiento sino hacia el mar del sur de China y hacia Taiwán, que es una zona donde yo creo que es donde puede estallar o podría estallar el próximo conflicto si es que lo hay, ¿no? En Estados Unidos se habla mucho de China como el gran rival, ¿no? Yo sé que esto le molesta mucho a los rusos. Cuando Obama dijo que Rusia era una potencia secundaria, bueno, pues esto ha sido una banderilla de fuego, ¿verdad?, para Putin, pero lo que de verdad les preocupa en Estados Unidos es China, ¿no? Michelle Flournoy, que era la subsecretaria de Defensa cuando yo estaba por allí, habla de la posibilidad, dice que lo que más le preocupa es la posibilidad de que haya equívocos, ¿no? De que haya errores de cálculo en la relación que puedan conducir a... Bueno, Graham Allison habla del famoso trampa de Tucídides, ¿no? Antes de que crezca demasiado vamos a ponerle límite. Y lo último que se ha incorporado ha sido el almirante Stavridis. El almirante Stavridis fue comandante aliado en Europa y James Stavridis, y ha escrito un libro que se llama 2034, A Novel of the Next World War, donde bueno, hay un incidente en el mar del sur de China. Esta es una novela bastante reciente, en el mar del sur de China, y allí pues, se organiza el conflicto entre Estados Unidos y... lo que pasa es que probablemente en este momento, como consecuencia del rearme de China en los últimos tiempos, fíjese, desde la Guerra Mundial hasta ahora Estados Unidos ha gastado 19 billones en armamento, que se dice pronto. China se ha gastado 3. Lo que pasa es que los 3 se los ha gastado en época muy reciente. Bueno, lo que trata China no es de enfrentar a Estados Unidos. Yo creo que eso sabe que no lo puede hacer y además no está en sus cálculos, ni le viene bien, ni le desea, ni le interesa. Pero sí quiere asegurarse de que su entorno inmediato, y estoy hablando de entorno inmediato más de sur de China y Taiwán, ahí sí pueden ser ellos los que se impongan. Bueno, estas son las 3 grandes tendencias. Estados Unidos regresa, la Unión Europea parece que en fin, se busca reencontrarse y China vuelve. En un contexto de crisis locales y globales. Las crisis locales pues están ahí, todas las sabemos, desde Libia al Yemen, a Siria, en fin, lo que sea. Y las crisis globales, pues yo creo que las más serias son claramente el hambre en el mundo, la proliferación, el COVID en este momento, el clima, ciertamente, el cambio climático, y el terrorismo y el ciberterrorismo, que es otra cosa también que se está multiplicando. El otro día el jefe de Estado Mayor soviético decía que una guerra él ve en este momento ya
un 25% de guerra tradicional y un 75% de guerra cibernética. Es decir, los medios cibernéticos, impedir que el enemigo se comunique, en fin, que le lleguen las noticias, que le lleguen los abastecimientos. Esto será brutal y decidirá las guerras del futuro, ¿no? Bueno, yo no sé, efectivamente, como decía antes, lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Lo que sí sé es que estamos asistiendo al fin del dominio occidental en el mundo, ¿no? Esto ha durado 500 años y se ha basado pues, en el descubrimiento de la máquina de vapor, en el dominio de las comunicaciones, en el colonialismo, lo que usted quiera, pero esto termina. Nuestros valores, como decía antes, están en regresión, hoy en día pierden atractivo, el centro económico del mundo se está yendo al Asia-Pacífico y eso nos debe preocupar, al estrecho de Malaca concretamente, y eso nos debe preocupar como europeos porque nos puede pasar como a Venecia le pasó, cuando Bartolomeu Díaz, ¿verdad?, dio la vuelta al Cabo de la Buena Esperanza y Vasco de Gama llegó a la India. Bueno, las Molucas empezaron a exportar por vía marítima, dejaron de atravesar la península arábiga a lomos de camello para llegar a Egipto y llegar a la reina del Adriático, ¿no? Llegar a Venecia, y Venecia se hundió. A Europa le puede pasar esto, o nos convertimos en un actor de peso en el mundo con el que haya que contar, o si no, nos podemos quedar, como decía antes, en un patio trasero sin que nadie pase por nuestro lado y sin que a nadie le importa lo que pensemos o dejemos de pensar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el futuro inmediato? Yo creo que hemos pasado muy poco tiempo del bipolarismo de la Segunda Guerra Mundial al unipolarismo, ¿verdad? Del bipolarismo aquel, ¿verdad? La destrucción mutua asegurada, de la confrontación ideológica entre comunismo y liberalismo, una vez derrotada la otra gran ideología del siglo XX, que fue el fascismo, pues el equilibrio del terror, en fin, todas las cosas que conocemos bien, la Guerra Fría. Hoy, luego pasamos a un unipolarismo de Estados Unidos durante un periodo brevísimo de tiempo, cuando decía aquello Fukuyama, ¿verdad?, que la historia había terminado. Es curioso, porque el otro día leía un libro sobre el final de la República Romana y los romanos pensaban lo mismo, ¿no? Cuando derrotan a Cartago pensaban que estaban también ante el fin de la historia, que aquello se había terminado, que el Mediterráneo se había convertido en un lago romano y que la República estaba allí para quedarse y para siempre, ¿no? Bien, ahora que hay una pugna, pues hay una pugna muy clara entre el multilateralismo, que es a lo que desearíamos nosotros volver, y los americanos, por lo que estaba contando Biden, que es un mundo con instituciones internacionales fuertes, con órganos para la resolución de conflictos, un mundo de normas, que sean unas normas conocidas, públicas, iguales para todos, y donde que se defiendan o puedan defenderse nuestros valores. Frente a esto hay un mundo multipolar. Frente al mundo multilateral hay un mundo multipolar, un mundo, bueno, pues es el que yo creo que ha estado apuntando claramente durante la época de Donald Trump, un mundo de tensión entre polos de poder diferentes, de confrontación, de conflicto, de guerras, de proteccionismo, de un mundo donde los organismos para gestión de crisis internacionales pierden fuerza, donde las reglas no se cumplen, donde pues, la OMC, pues, el organismo de solución de conflictos, ¿verdad? Pues, en fin, lo que estaba pasando. Multipolarismo. O un bipolarismo imperfecto, que yo creo que es a lo que en este momento a muy corto plazo estamos yendo, donde el mundo se lo repartan un poco con enorme desigualdad todavía entre Estados Unidos y China y haya que contar con otros en función del tema de que se trate. Por ejemplo, si se trata de armamento, pues hay que contar con Rusia, que tiene 1.500 cabezas nucleares de largo alcance. Si hay que hablar de de economía, pues habrá que hacerlo con Europa, que todavía tiene más del 20% del PIB mundial. Pues cuando hablamos tanto del G7 y de tal, el G7, claro, en el año 70, el año del siglo pasado, tenía el 80% del PIB mundial, pero en este momento el G7 tiene el 40% del PIB mundial. Eso quiere decir que hay que contar con otros. Y yo creo que hay que contar con otros y habrá que buscar algún tipo de orden geopolítico mundial en el que todos podamos estar de acuerdo, en el que no solo las democracias liberales nos encontremos cómodos, sino que también los autoritarismos se encuentren cómodos. Yo creo que ahí va a tener que haber una negociación para lograr un ten con ten, que nos permita vivir a todos. Bueno, a corto plazo, a muy corto plazo, vamos a un mundo claramente que va a ser más globalizado, más digitalizado, más desigual, más inseguro y yo creo que más antipático.
Pero todo esto que digo, lo digo con mucha modestia porque recuerdo la frase aquella de Churchill que decía, yo tengo 10 ideas nuevas cada día. De las 10, solo una es buena y el problema es que no sé cuál es. Bueno, pues a mí me pasa un poco lo mismo. No tengo 10 ideas nuevas porque no soy Churchill, pero tampoco estoy muy seguro de las cosas que digo, ¿no? Porque, como digo, la geopolítica tiene una capacidad enorme para sorprendernos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por este repaso tan rápido y exhaustivo al mismo tiempo, ¿no?, sobre la realidad que nos rodea. Le voy a dar paso ahora a Alicia, porque ella ve la realidad desde el otro lado del mundo y normalmente es algo que nos falta, ¿no?, que solemos también analizar la realidad desde nuestra visión puramente europea, eurocéntrica, occidental, y nos falta comprender qué se siente en otros lugares del mundo. Alicia, por favor. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. Empezaría por decir que no me parece que realmente falte nada porque he tomado notas de la excelente presentación del embajador y realmente así aparecía en cada esquina. Entonces, y esto es estupendo porque Cristina tiene razón, nos conocemos hace años y esto no era el caso antes, siempre había que hacer un apunte, ¿no? Asia también existe y ahora los datos, la realidad, digamos, se han apoderado de esto y evidentemente cada vez más ponemos a Asia y a China en concreto en el centro de nuestras discusiones. Voy a hacer solo, o sea, me parecía que era más interesante comentar algunas de las ideas del embajador y quizás intentar aportar algo desde esa perspectiva más asiática que lanzarme no sé, en una lista de mis propias ideas. Entonces, he tomado algunos apuntes y quiero, digamos, trabajar sobre ellos. El primero es esta idea de Europa, yo lo llamo, y el sueño del multilateralismo. Esta Europa anclada en ese multilateralismo que me temo que apenas, no diría no existe, pero al que se ve ya es como algo que ves que no tiene su velocidad de crucero, que no funciona como funcionaba, que se resquebraja. Entonces yo creo que tener a una Europa anclada a algo que se resquebraja es de por sí un problema en el que tenemos que reflexionar. ¿Y por qué? Y ahí de nuevo vuelvo a las reflexiones que hizo el embajador, porque Europa se hizo para evitar guerras, pero yo añadiría guerras internas a Europa, aunque es cierto que existía la amenaza de la Unión Soviética, que los americanos, Estados Unidos veían esta unión como una solución, no solo para nuestras propias guerras, sino también para hacer, digamos, crear un área de descompresión, llamémoslo así, ante esa realidad de Guerra Fría. Pero insisto, desde nuestra perspectiva, y se refleja hasta en muchas de nuestras normas económicas, ¿no? Yo al final soy economista y a veces me sorprende que nuestra política de antitrust solo nos proteja de nuestros propios competidores, ¿no? Y no de los otros, pero es que es la manera en la que se ha diseñado Europa. Entonces, claro, ahora, ¿qué ocurre? Que las posibles guerras o los posibles riesgos, más allá de nuestros propios problemas, la crisis obviamente soberana del 2010-12, pero en la actualidad vienen de fuera. Vienen en concreto de esta competencia estratégica entre Estados Unidos y China y por tanto nuestro diseño, nuestra manera de ver el mundo como que se ha quedado atrás respecto a esa realidad porque hemos diseñado todo tipo de instrumento para crear un level playing field, o sea, una manera de operar justa entre nosotros, pero no hemos hecho mucho sobre cómo proteger, yo diría, nuestros intereses, pero también quizás colocarnos de manera mucho más amplia ante el resto del mundo. Y ese es el problema que tenemos ahora en Europa. Y desde luego lo que seguramente no habíamos pensado ni diseñado
es esta realidad del rise of the rest. Es decir, quizás habíamos podido pensar en un Estados Unidos más o menos fuerte. Quizás nunca habríamos llegado a pensar en un Estados Unidos que nos abandona, ¿no? La amenaza a Trump. Pero desde luego jamás the rise of the rest. Entonces, por eso estamos aturdidos ante esto. No podemos entender. Pero ahí voy al último punto. ¿Es realmente el fin del dominio occidental? Y yo, después de casi, no sé, 16 años en Asia, pues durante casi 15 estaba totalmente convencida de que así iba a ser, porque me apabullaba, por usar este verbo que me encanta, me apabullaba el dinamismo, la competencia, las ganas de salir de la pobreza y de más que de la pobreza, ¿no? Y de enriquecerse. Pero ahora estoy empezando a dudar y quiero compartir con ustedes esta duda, porque ¿por qué dudo de ese potencial liderazgo, de ese mundo asiático, de ese siglo de Asia del que tanto hemos hablado? Porque no les veo preparados para tomar el liderazgo. Eso no quiere decir nada, ¿eh? Porque uno puede tomar el liderazgo sin estar preparado. Esto lo hemos visto en la historia muchas veces, ¿no? Pero claro, a mí me preocupa doblemente porque esta reflexión, ¿no? ¿Está Asia preparada para su liderazgo? Si la respuesta es no y aún así toma el liderazgo, tenemos doble problema. Hay quien piensa que la respuesta es sí. ¿Por qué yo pienso que la respuesta es no? Y puede que esto cambie, ¿eh? Porque esto es dinámico y como todo se aprende, ¿no? Solo tenemos que recordar nuestro propio país, ¿no? De sus multinacionales, de un país totalmente encerrado en sí mismo. Claro que todo se aprende, pero yo digo, a fecha de hoy, ¿por qué pienso que Asia, y en concreto China, porque este es el líder de la región y no hace falta ni siquiera hablar del resto de Asia, o sea, al final estamos hablando de China aquí? ¿Por qué? Porque yo creo que el sueño de China y de su Partido Comunista está diseñado de una manera que es en cierto modo contraria a ser un líder internacional. Y me explico. China, y esto en realidad no empieza con Xi Jinping, es que empieza desde Mao Zedong, desde Deng Xiaoping, de manera diferente, pero si uno realmente analiza el pensamiento del partido, la manera de ver su liderazgo en el mundo es central, es decir, es China en el centro. Esto es algo que todo el mundo entiende y conoce, pero que tiene grandes repercusiones para un país que quiere ser líder mundial. Quiere decir que hay una extrañedad, no sé si existe esa palabra, pero que hay una diferenciación, una separación entre lo que es China, y aquí hablo de raza china, cuidado, con lo que esto significa como europeos, que lo hemos escuchado antes, y el resto del mundo. Y esto es algo que yo creo que Occidente no ha entendido hasta muy recientemente. No es China y el multilateralismo, a pesar de los discursos de Davos, y esto yo creo que ya a fecha de hoy se ve en el último plan quinquenal, se ve en un montón de medidas. La última, solo hay que llegar al jueves de la semana pasada y ver la legislación creo que es una guía, un guideline del Consejo de Estado sobre cómo responder a los ataques extranjeros, ni siquiera occidentales, extranjeros. O sea, un país que quiere liderar y sigue, porque hay muchas de estas, mucha legislación, digamos, con esa manera de pensar de que el resto, o sea, el que no es centro, el que no es chino, es un riesgo, es un ataque, es un problema potencial. Entonces, yo creo que esto es lo que para mí, y podemos hablar de la situación económica de China, del endeudamiento de China, de los problemas raciales, pero para mí central es la falta de, digamos, de empatía con el resto del mundo, llamémoslo así. Y esa falta de empatía
para mí es esa señal de no estar preparado. Y ya digo que puede cambiar, porque en realidad es una señal de debilidad, ¿no? Es una señal de me asusta lo que no conozco. Y ya digo que puede cambiar. Pero por el momento para mí no ha cambiado aún. Y entonces, al no estar aún preparados para para pasar la batuta, ¿no?, de Estados Unidos a China, la pregunta es cómo está Estados Unidos si China no está preparada para tomar el liderazgo. Y realmente ahí, menos mal que hemos tenido, yo creo que sí que es un cambio de 180 grados en la gestión del actual hegemón, porque si no realmente podríamos tener, si ya estamos en una situación de fragmentación, que se ha visto claramente, lo mencionaba el embajador, aunque con una, al inicio de manera positiva, pero enseguida mucho más en línea con mi lectura. Claro que se han hecho enormes esfuerzos en la pandemia por conseguir vacunas, pero detrás de todos esos esfuerzos ha habido una enorme fragmentación de esfuerzos, ¿no? O sea, como todos sabemos muy bien, China, estamos hablando de, creo que alrededor de la tercera semana de enero de 2020, destruye todo tipo de prueba, evidencia relacionada con el origen del COVID, o eso parece, nadie lo puede saber, pero al menos eso parece. Entonces, quiero decir que esa cooperación, digamos, y yo creo que no solo es entre China y Estados Unidos, sino de manera más general, ¿no? Hemos visto, yo ahora paso la mayor parte de mi tiempo en Taipei y doy como ejemplo Taipei, porque Taipei ha trabajado sobre su propia vacuna, ha arrastrado los pies para aceptar vacunas de Occidente, no hablo ni siquiera, bueno, obviamente de China ni hablemos, por tener su propio signo de identidad, que es su propia vacuna. Es decir, que cuando hablo de falta de cooperación, ni siquiera hablo solo de Estados Unidos y China, sino que se puede extender más allá, ¿no? En ese sentido. ¿Y por qué? Porque el mundo está en una situación no de multilateralismo, como decía al principio, sino de fragmentación. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, en esa idea de multipolaridad, con el agravante que algunos de esos grandes polos, y acabo aquí, o sea, obviamente es China, Estados Unidos, y sería estupendo tener otros polos. Europa, bueno, para que Europa sea un polo, totalmente de acuerdo que tiene que dar, no solo es el tema de la autonomía estratégica como la hemos definido hasta ahora, porque para mí es imposible, así lo digo de claro, hablar de manera seria de autonomía estratégica sin tener política de defensa común y otras políticas en común, o sea, es decir, nos faltan los mimbres para poder tomar en serio esa autonomía estratégica. Pero otros polos pueden ser, obviamente, Rusia. Yo creo que Rusia, aunque parezca, no es un polo. Mi impresión, y solo he hecho investigación económica al respecto, pero Rusia es enormemente dependiente de China. Desde el contrato de 400.000 millones de gas del oleoducto, el último oleoducto, ¿no? Por Siberia, a muchos otros tipos de contratos que hacen que realmente Rusia no tenga un futuro sin China. Y esto es en parte debido no solo a las sanciones, sino a las relaciones cada vez más deterioradas con Occidente, pero en sí también por el polo de crecimiento de China. Entonces, bueno, ese polo, digamos, no estoy segura de que sea un polo o dentro de la multipolaridad. Y la gran pregunta es la India. Y esta es una pregunta que no solo me hago yo, sino que se hace China, yo creo que día sí y día no. Porque aunque, viviendo en Taipei, la última noticia que leí esta mañana, ¿no? Digo por comparar ambas cosas, aunque Taipei es lo que está en el centro de la atención, aquí leía 28 aviones militares que han entrado en el espacio aéreo, 28, el 15 de junio, o sea, hoy,
en el tiempo asiático, ¿no? O sea, cada día son más, o sea, pero yo tengo la impresión de que donde realmente se juega la batalla es esa multipolaridad. ¿Dónde acaba Europa? ¿Dónde acaba la India? El Indo-Pacífico es un concepto real, ¿no? Es ahí, porque es el peso relativo de una y otra potencia, ¿no? Y ahí es donde yo creo que Europa tiene que tomar una decisión de peso, y yo estoy de acuerdo con el embajador que solo hay un camino. No porque China no sea un país que adoro, sino porque sinceramente su reflexión sobre el resto del mundo no es cooperativa. Es así de fácil. Si lo fuera, podría tener dudas sobre pesos económicos, futuro, ¿no? Coexistencia, pero claro, como su visión del mundo no es cooperativa, ya de por sí es una, o sea, se pasa a una relación de dependencia o no relación, o poca relación, ¿no? Y entonces es ahí donde yo creo que o sea, olvidándonos de los valores, que son obviamente grandes argumentos, pero como economista, para mí el punto es que la oferta, y acabo aquí, la oferta no es cooperación, sino dependencia. Y es algo que para Europa me temo que no puede ser la mejor opción. Y bueno, yo creo que más o menos he revisado las ideas y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alicia, también por ofrecernos, aunque decías que no, sí has tocado otros puntos adicionales que complementan, yo creo, muy bien este repaso tan general y tan amplio por lo que está ocurriendo. Tenemos varias preguntas ya que se han planteado. Si os parece, os las voy a ir lanzando de dos en dos de momento y vais contestando. Algunas está dirigida específicamente a uno, pero yo creo que el otro también debe aportar lo que considere. La primera tiene que ver con ese escenario complejo que se ha descrito, un tanto desalentador, y la pregunta que hace Grace es si todavía estamos a tiempo de reconducirlo y quiénes pueden actuar con cordura para cambiar el rumbo en el que estamos lanzados. Es una pregunta general sobre hacia dónde puede ir el orden global y cómo podemos redefinirlo, ¿no? O si podemos. Y la otra tiene que ver con Rusia y sobre la política de la Unión Europea hacia Rusia, si es acertada o no. Imagino que se refiere al régimen de sanciones y a todo lo que ha venido detrás también, con sus propias dependencias, sobre todo energéticas, etc., ¿no? Lo voy a dejar aquí y luego os lanzo otro paquete de preguntas. ¿Quién empieza? Embajador. Bueno, vamos a ver. Son dos preguntas. ¿Se puede reconducir un escenario que es desalentador? Yo, sinceramente, no veo muy bien cómo. Porque yo creo que hay... me interesan mucho las cosas que ha dicho Alicia, ¿no? Porque es verdad que China se ha considerado siempre el centro del mundo, ¿no? Es Marco Polo el que tiene que ir ahí a investigar lo que pasa. Ellos no se interesan, ¿verdad?, por el resto. Pero, sin embargo, lo que sí son es una potencia económica. Va a pasar a Estados Unidos en unos cuantos años. Es una potencia en el mundo del armamento. Tiene ambiciones en el mar del sur de China. Tiene las relaciones con la India que tiene, muy conflictivas. Deng Xiaoping, se cuidaba mucho de no pisar callos. Pero con Xi está pisando callos y la gente está reaccionando, ¿no? Europa firma un acuerdo con China de inversiones que, bueno, a los americanos no les gustó nada, pero a la vista de lo que está pasando en Xi'an, imagino yo que también por el lobby de los propios Estados Unidos en el Parlamento Europeo, pues ese se ha puesto en el congelador, ¿no? Europa tiene que encontrar su propio camino con China, pero, hombre, yo creo que efectivamente, y es una cuestión que es muy importante para Europa, porque es que si nos vamos por el desagüe, ¿verdad?, se va también con ello nuestro nivel de vida. Nosotros tenemos que encontrar la forma de ser un actor en el mundo que viene. Y en ese mundo que viene, que será multipolar o será multilateral o será bipolar, como decía yo,
la única forma de hacerlo es ser capaz de expresarnos con una sola voz. Yo creo que hemos tenido inteligencia durante muchos siglos para ser la voz cantante en el mundo y tenemos que tenerla ahora para tomar las decisiones sin las cuales no podremos serlo. Yo estoy de acuerdo, desgraciadamente no tenemos política exterior, no tenemos política de energía, no tenemos política de defensa, no tenemos de nada y tenemos que hacerlo. Porque si no, no nos toman en serio. Se ha dicho tantas veces, ¿verdad? El enano político, el gigante económico, bueno, pues eso no va a ningún lado. Que en las crisis de Oriente Medio, que nos mandan refugiados, que nos mandan terrorismo, no tengamos voz para... Antes, ¿quién hablaba? ¿Ha sido Cristina o ha sido que hablaba de la vuelta de los imperios? ¿No? Es curioso que están volviendo los viejos imperios a Oriente Medio, el imperio zarista, el imperio otomano y el imperio persa, ¿no? Pero, y Europa no cuenta nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer para contestar la pregunta en irme por las ramas? Este panorama que es desalentador, pues yo creo que a corto plazo lo mejor que podemos hacer es intentar hacer los deberes nosotros en casa, en nuestra casa, qué es lo que podemos, y no intentar salvar al mundo, sino decir, vamos a intentar integrarnos más y hablar con una sola voz en defensa de nuestros intereses políticos, económicos. Estoy de acuerdo, Cristina, tener una política de defensa, y hay una cosa que no has dicho, una política de defensa sin armamento nuclear no va a ningún lado tampoco, al margen, ¿verdad?, de los que no quieren debilitar a la OTAN. Francia tiene armamento nuclear. Estamos de acuerdo en hacer una unión en torno a la Force de francesa. ¿En qué condiciones se usaría? Pues es muy complicado todo. ¿Cómo se usaría? ¿Quién interviene? En fin, pero no hay más remedio que hacerlo. No hay más remedio que hacerlo. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer para combatir este escenario desalentador es hacer lo que podemos hacer nosotros en casa. En cuanto a la política europea con Rusia, mire, para Estados Unidos Rusia es un problema estratégico, para Europa Rusia es un problema estratégico y de vecindad, y además es un suministrador energético. Y eso hace que nosotros no podamos tener el mismo distanciamiento sobre Rusia que tienen los americanos. ¿Por qué no? Porque los tenemos ahí encima, ¿verdad? Y la prueba es el gasoducto que están haciendo ahora con Alemania, el Nord Stream 2, que a los americanos no les gusta, y dicen, ¿va a aumentar su dependencia de Rusia? Pues sí, efectivamente, pero mire, ¿qué quiere que le diga? Rusia está aquí. ¿Quiere esto decir que tenemos que condonar sus barbaridades en Ucrania o en Crimea? Pues tampoco. Que si no lo hacemos eso la empujará hacia China, como bien decía Alicia, pues es posible que sí, pero yo creo que hay un elemento que por lo menos con Putin actúa como freno a esa deriva hacia China, ¿no? Que es que Putin sería el elemento menor de esa asociación. Y ser el elemento menor para un macho alfa como es él, pues es algo que va a ser muy difícil de aceptar, sospecho, ¿no? Pero la política europea con Rusia, como digo, un problema de vecindad también, y hacemos una política que procuramos no molestar mucho, sobre la base de que hay dos posiciones muy diferentes en Europa sobre Rusia, la de los países del sur y de los países próximos a Rusia. Los que han salido de la esfera comunista son muy antirrusos porque están aterrorizados por tener ese vecino. Hable usted con los bálticos, hable con Polonia, vaya por Rumanía y lo verá. Si uno habla con Italia, si uno habla con Grecia, si uno habla con España, bueno, Rusia queda más allá y somos más partidarios de un ten con ten, ¿no? Yo soy partidario de llegar a un entendimiento con Rusia porque creo que el gran fracaso que ha habido en la disolución de la Unión Soviética es haber evitado un baño de sangre muy importante, porque podía haber sido como Yugoslavia, pero no hemos logrado integrar a Rusia en el nuevo juego geopolítico que se instauró a raíz de su desaparición de la Unión Soviética. También es cierto que Rusia no ha hecho los deberes y no ha ayudado a nada, pero lo dejo ahí por ahora. Muchas gracias. Alicia, ¿quieres tú contestar también alguna? Sí, bueno, es lo de... La idea es, podemos ser un poco más optimistas. Siempre siempre recibo el mismo comentario y ya digo, bueno, me estoy haciendo mayor porque realmente no encontrar el optimismo es... pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la dirección de crucero es, yo creo... claramente, y no porque lo digamos nosotros, sino porque me parece bastante obvio, es esa, ¿no? Es fragmentación, es falta de cooperación, incluso ante una pandemia, ciberataques, creo que hemos hablado de todo eso. Y modelos económicos, que quiero añadir, en competencia directa, porque nuestro modelo económico no es compatible. Esto a mí me parece muy importante, con con modelos de capitalismo de Estado, porque aunque durante mucho tiempo los economistas
Pensábamos que era un gran maná porque nos iban a subsidiar los bienes de consumo a través de sus enormes subsidios a la producción y que entonces solo nos íbamos a beneficiar. Pues esto cae por su peso en una realidad de sectores que se benefician de economías de escala, que es donde estamos en este mundo actual, ¿no? Es decir, si yo tengo más usuarios de redes o más, pues al final los capturo, ¿no? Y entonces nosotros pensábamos que gracias a los subsidios consumíamos más barato. Pues obviamente no es el modelo quizás para los juguetes y los textiles, pero desde luego no para la 5G, para no todas las... Entonces, bueno, yo creo que haya habido una falta de comprensión de cómo nos podía perjudicar ese modelo. Y por tanto estoy de acuerdo. Solución, muy brevemente, hacer nuestros deberes, pero yo añadiría que más allá de crear una unión no solo económica, sino una unión más fuerte en todos los sentidos, y bueno, podríamos empujarlo mucho y sonaría muy federalista, pero vamos, yo es donde me colocaría. Y la otra es, mientras tanto, porque esto va a llevar mucho tiempo, ponernos ¿no? como los que hacen judo, ¿no? Como una capa de protección. Porque si no nos ponemos esa capa de protección en lo económico, y suena proteccionista, suena, pero es que no es que sea proteccionista, es de protección, que es diferente. Es decir, es una capa para asegurarnos de que la falta de reciprocidad con la que hoy vivimos, ¿no? Desde acceso a mercado, etcétera, que no solo es China, es que también es la India, etcétera, digamos, tiene costes para el que la mantiene. Costes de todo tipo, de acceso a nuestro propio mercado, porque si no hacemos esto, en la espera a ser una fortaleza no solo económica, sino política o de política exterior o incluso militar, en fin, habremos perdido nuestro tejido económico y estamos muy cerca de hacerlo. Entonces, me parece que es importante poner ese cinturón de protección mientras intentamos llegar a algo más común de lo que tenemos hasta la fecha. Gracias. Bueno, ahora se nos han ido acumulando preguntas, entonces y por otra parte nos vamos acercando al final de la sesión, voy a juntar algunas más para lo mismo, para que vayáis contestando como queráis. Hay una que está dirigida específicamente a ti, Alicia, pero por supuesto abierta también a Jorge para que contestes, sobre la perspectiva de los mercados financieros tras las propuestas sobre la implantación global del impuesto de sociedades o las actuaciones de la OCDE para mitigar las técnicas de elusión fiscal. Esa es una. La otra tiene que ver con el G7 y con que si sería bueno o no que incluyera a otros líderes políticos como por ejemplo de África y cómo se podría llevar a cabo. Si me permitís el paréntesis, para eso se creó el G20, pero dejo ahí la pregunta, ¿no? Después hay otra pregunta que tiene que ver con esa visión global de la que estamos hablando, pesimista. ¿Cómo se puede trasladar al mundo educativo? No sé exactamente a qué se refiere, pero no sé si hay un orden global educativo, pero bueno, dejo ahí la pregunta tal como se ha planteado. Le voy a presentar una última en esta ronda y luego pasamos a una última ronda, y es que hay una persona que pide a Alicia que profundices un poco más en la cuestión de la India. Dice que no ha entendido bien cuál es el papel de la India, ¿a qué te referías exactamente con lo que has apuntado anteriormente? Así que si quieres empezar tú ahora y luego cambiamos. Bueno, voy a ser breve porque hay muchas preguntas. En el tema de la elusión fiscal y de la iniciativa del G7 de armonizar el impuesto de sociedades, yo no creo que esto vaya a ser posible así tal cual y tan fácil como eso, porque ni siquiera Europa ha conseguido algo parecido. Y bueno, si pensamos en poder obligar al resto del mundo a armonizar su impuesto de sociedades cuando ni siquiera podemos armonizar un pasaporte de vacunas, pues bueno, pues no, o sea, lo dejaría ahí. Me parece que esto va a ser imposible, punto. Es más, podría ser hasta contraproducente, y no es que no me guste la
la iniciativa, pero imaginémonos un mundo donde el G7 hace sus deberes y consigue, no sé, meter en vereda, llamémoslo, a países como Irlanda, etcétera, ¿no? Dentro de la, y en cambio tenemos paraísos fiscales en el resto del mundo a tutiplén, que ya existen, ¿no? Y entonces el capital del mundo del G7, digamos, se desplaza. O sea, en fin, que en algún momento alguien creo que se dará cuenta de que la fuerza del G7 no es tal y que no se puede hacer esto. En cuanto a la India, rápidamente voy a solo estas dos para que haya más diálogo. A ver, lo que quería decir de la India es que la India es una potencia mediana, un día, o sea, digamos, como todo, ¿no? Dado la travesía de China, su tamaño y su población, con expectativas de ser incluso algo más, pero hoy por hoy, desde luego, no lo es. No hay más que ver Asia del Sur, ¿no? O sea, la desintegración comercial y de inversión, ¿no? La falta de influencia de la India en países como Bangladesh, como el propio Pakistán, la relación, o sea, donde China sigue, ¿no? Entonces, me parece que casi llamarlo potencia multilateral ya es algo que India aún se debe ganar, pero dado su tamaño y su importancia en ese péndulo, o sea, donde se coloque, digamos, puede tener gran importancia en el péndulo, sobre todo como mercado, bueno, pues tiene ya así vulgarmente muchos novios. El último, me consta, es Europa, es la Unión Europea, bueno, por no hablar del Reino Unido, donde más allá del anuncio, ¿no? de solicitar formalmente formar parte del CPTPP, este tratado, como saben, que abandonó Estados Unidos y que Japón lideró y que llegó a buen puerto, pues el Reino Unido es el primer país, digamos, occidental que oficialmente está a la espera de una membresía, llamémoslo, y la otra es la India. Entonces, ahora Europa está dándose cuenta de que necesita mercados como la India, que no vale firmar acuerdos con Singapur, sinceramente. Nada en contra de Singapur, pero desde luego, si queremos, ¿no? Para una economía tan grande como Europa, o sea, economías, pensar que eso va a ser suficiente demanda externa. O sea, se hizo por otros motivos, pero mi punto es que necesitamos grandes economías, porque además China no se va a abrir. No nos olvidemos de que un día China sea un gran importador de productos, de ningún tipo de productos, o sea, más que de los estrictamente necesarios, porque es que su política es de trinchera. Entonces ellos no van a depender de semiconductores y no van a depender de absolutamente nada más. Y de lo que sea imposible de dejar de depender, como puede ser la dependencia energética, será a través de propiedades, es decir, de adquisiciones, como ya han hecho, de minas, de eso en la parte de metales o de energía. Entonces, bueno, obviamente el empuje de las renovables, por no hablar de que el 70% de la electricidad en China se produce con carbón para reducir la dependencia petrolera y de gas. O sea, que China no va a depender de nadie y esto es algo. Entonces, por eso digo que India se plantea como una posibilidad. Y más después del Brexit, porque perdemos a nuestro tercer socio comercial. Esa es la India hoy por hoy para nosotros. Pero la India, ¿qué nos dice desde el 2012? Y acabo aquí. Soy la India. ¿Qué os habéis pensado? Soy la India, entonces yo quiero un acuerdo para, digamos, de visados, para, digamos, talento, similar al de Estados Unidos, si no puede ser aún mayor, y el tema digital, súper importante el tema digital para la India. Entonces, claro, en el 2012 no estábamos preparados para negociar. Hoy por hoy quizás sí, porque el Reino Unido nos empuja. Porque no queremos quedarnos atrás respecto al Reino Unido, que supuestamente tenemos más que ofrecer, aunque es verdad que ya ahora el Reino Unido domina las exportaciones a la India dentro de lo que es la antigua Unión Europea, o sea, sigue siendo un peso más pesado que Alemania, según los datos que yo he visto. Podría cambiar, pero quiero decir que Alemania tiene que querer, y por ahora Alemania está anclada de que el mercado es China, o sea, que no sé cómo acabará, pero yo sí que creo que la India es en ese sentido una posibilidad para Europa, al menos a analizar. Gracias. Jorge, por favor.
Vamos a ver, yo sobre la India quería comentar una cosa muy brevemente, porque ahí está habiendo una evolución. Bueno, la India tiene 1.300 millones de habitantes, ¿verdad? Primero. Pero es una democracia con pues sus cosas, pero es una democracia a pesar de la deriva nacionalista de Narendra Modi últimamente y los problemas que está teniendo con los musulmanes. La India, que era una tradicional aliada de Rusia, está teniendo problemas últimamente con China y esto le está llevando también a acercarse a Estados Unidos. Ahora se ha creado esta alianza que se llama Quad con Australia, con Japón, Estados Unidos y la India, con afán de intervenir políticamente en el océano, en la zona del Indo-Pacífico, ¿no? O sea que la India yo creo que está en un proceso de cambio que es interesante. Ha habido dos preguntas antes, que si nos parece que había que aumentar el G7, bueno, pues ya nos gustaría, ¿verdad?, que se aumentara y que nos dejara meternos, ya que está Italia y está Canadá, que estamos ahí cerquita, pero no, yo creo que, vamos a ver, el G7 tuvo su razón de ser. Yo creo que en este momento tiene más valor simbólico que otra cosa. Tuvo razón de ser en los años 70 del siglo pasado, cuando tenía el 60 y tantos % del PIB mundial. Ahora tiene el 40%. Y por eso, como bien decías, Cristina, ha habido que inventar el G20, que reúne el 85% del PIB mundial, ¿no? Lo que pasa es que un foro tan grande no es ejecutivo para tomar decisiones. Yo creo que el G7 lo que tiene, aparte de tener una parte importante de la riqueza mundial, lo que tiene es que hay una cohesión ideológica interna que es muy importante preservar, ¿no? Y en ese sentido, pues salvo que uno juegue y entre y acepte esas reglas, pues no habría que... Y en cuanto a si el mundo educativo puede contribuir a... No he entendido muy bien la pregunta, pero si puede contribuir a acabar con este pesimismo, ¿verdad? O esta visión pesimista. Mire, yo creo que un pesimista es un optimista ilustrado, ¿no? Pero lo que sí creo es que, hombre, los niños nuestros en este momento saben todos los ríos de su pueblo, pero no saben dónde está el Amazonas, ¿no? Yo creo que eso es un error muy grande porque el Amazonas es importante y porque lo que ocurre en el mundo nos afecta a que baje o suba la bolsa de Nueva York, nos afecta a una decisión que tome Putin en Centro Europa, nos afecta, en fin, las decisiones que se tomen sobre la pandemia, nos afecta muchísimo, ¿no? Mire, estos días está de moda Marruecos, desgraciadamente, ¿verdad? A mí, que he estado ahí, que he sido embajador en Marruecos y que tengo pues simpatía por el país, sin perjuicio que piense que se ha equivocado lamentablemente otra vez, me sorprende el enorme desconocimiento que hay en España sobre Marruecos, ¿no? Y me parece que es una estupidez, porque me parece que nos interesa, primero porque vale la pena conocerlo y segundo porque pues, conocer el mundo pues, nos ayuda a comprenderlo mejor y comprendes, y cuando comprendes puedes estimar y puedes contribuir a cambiar las cosas, ¿no? Pero sinceramente creo que lo que los niños aprenden hoy en día de geografía y de historia pues es una lástima, ¿no? Pero a lo mejor estoy hablando con un señor muy mayor y no quisiera parecerlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer ahora un barrido por las preguntas que hay, lanzando antes una advertencia y una disculpa que vaya de antemano. Como se nos está acabando el tiempo y hay muchas preguntas, a todos aquellos que han planteado más de una en el chat, lo siento porque solo voy a presentar una a los ponentes y les emplazo a otras futuras sesiones que hagamos para poder contestarlas. A ver si no me dejo nada en el tintero. Hay una pregunta sobre la posible desventaja de las democracias a la hora de planificar la economía frente a aquellos estados que son autocráticos. Hay una pregunta sobre si seríamos capaces de cambiar la mentalidad china para que se den cuenta de que nuestros no son valores, de que quieran parecerse más a los occidentales, haciéndoles ver de una manera sutil los beneficios de nuestra cultura. Es una pregunta muy personal, una visión muy personal. Después también si la crisis del modelo norteamericano que legitimó la dominación de Estados Unidos durante la Guerra China, cómo puede influir esta crisis en el escenario geopolítico mundial. Por otra parte, esta es otra pregunta específica para Alicia, pero también tiene implicaciones para todo y es lo que está ocurriendo en Hong Kong, si se ha acabado para siempre el principio de un país, dos sistemas y si el siguiente va a ser Taiwán. Te toca muy de cerca, claro. Y hay una pregunta sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, también yéndonos a la otra parte del mundo. Hay otra pregunta sobre si la ruta de la seda es una demostración de poder o es solo política económica.
y lo voy a dejar aquí porque son demasiadas cosas y, como digo, ya bastante tenéis para en 5 minutos tratar de hacer este recorrido. Muchas gracias en cualquier caso a todos los que han lanzado preguntas por participar. Jorge, ¿empiezas ahora, por favor? Empiezo yo. Vamos a ver, yo creo... de ventajas de las autocracias sobre las democracias. Hombre, a corto plazo puede dar la impresión de que efectivamente son capaces de movilizar recursos con mucha más rapidez porque nadie se opone a las decisiones, ¿verdad?, que se adoptan. Lo que pasa es que yo creo que luego funcionan peor, ¿no? Y funcionan peor porque, en el caso de China, por ejemplo, el propio miedo de la gente a contar lo que está pasando hizo que el virus se extendiera cuando a lo mejor se podía haber detenido cuando se estaba a tiempo, ¿no? En una sociedad abierta eso no hubiera pasado. Yo creo que en una sociedad abierta la gente actúa por convencimiento y no actúa por imposición, y entonces las decisiones que toma son más responsables y son mejores. Cambiar la mentalidad china, Alicia, te lo dejo a ti porque de China sabes infinitamente más que yo y de la mentalidad de los chinos ni te cuento. No me atrevo yo a meterme en ese. Si hay una crisis del modelo americano y cómo influye, bueno, yo creo que ha habido una crisis del modelo americano con Donald Trump. Donald Trump ha puesto patas para arriba todo lo que había hecho Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, y ese es el problema grande que todavía persiste en Europa, ¿no?, con respecto a Estados Unidos. Dice, dígame, es que Trump amenaza con presentarse en el año 24 y Trump sigue teniendo un 70% de apoyo. Tuvo 70 millones de votos y tiene un apoyo por encima del 80% dentro del Partido Republicano en este momento, por increíble que pueda parecernos a algunos, ¿no? Entonces, volveremos a las andadas. Volverá Trump a decir esas cosas, ¿verdad?, si vuelve a la presidencia, de que Europa no vale la sangre de un solo soldado americano cuando han sido ellos los que nos han sacado las castañas del fuego en 2 guerras mundiales. Volverá a poner en duda el artículo 5 de la OTAN, volverá a ponernos sanciones económicas. Quiero decir, eso es una enorme cuestión marco, ¿no?, un gran punto de interrogación sobre la relación con Estados Unidos. Yo creo que en este momento las cosas han cambiado claramente para mejor y la visita de Biden lo demuestra. Pero queda la duda de que, oiga, ustedes nos han hecho un cambio, un volte-face muy grande, ¿no? ¿Van a volver a hacerlo o no? En Hong Kong, bueno, Hong Kong te lo dejo también y si va a ser Taiwán, yo ya he dicho los libros y las cosas, ¿verdad?, que hay al respecto. Sobre Mercosur, yo sobre esto pues confío que sé poco. Yo estuve destinado en Uruguay hace muchos años y ya entonces ya se hablaba de la necesidad de un acuerdo con Europa y tal. Bueno, ahí están los productos agrícolas que son la madre del cordero. Yo creo que no es tanto, quiero decir, Europa está prestando atención a Latinoamérica, no nos engaño, pues esto es importante, desde que España está dentro de la Unión Europea. Antes no le prestaba la más mínima atención. Se han hecho algunos acuerdos desde entonces, antes era todo África, ¿verdad?, o incluso algo Asia, pero Europa claramente, digo, Latinoamérica claramente no. No tenemos quizá la suficiente fuerza de tracción para empujar a nuestros socios europeos. Francia es ahí el gran problema con la protección agrícola tan fuerte que tiene. Yo creo que si hacemos cuentas, y Alicia sabe de esto más que yo, no sé, yo leía que no era tanto el dinero, ¿verdad?, que había, era más bien una cuestión de principio y de no incomodar más a una gente que ya tiene chalecos amarillos en la calle y que no quiere ponerse enfrente a los agricultores, ¿no? Pero y luego, si la ruta de la seda es poder o economía, yo creo que las dos cosas. Es una enorme red de infraestructuras que pretende pues, abrir puertos, fíjate, en Ceilán, en Pakistán, en Guandar, ha abierto un puerto ahora en Djibouti, comprar el puerto del Pireo, el puerto de Sines, enlaces ferroviarios en Belgrado, quiero decir, del Pireo, ¿verdad?, para sacar las mercancías que lleguen por allá. Es un enorme proyecto económico, pero que hay un diseño político detrás, no me cabe duda también, ¿no? Que sea un diseño de dominación, no lo digo. Lo que sí digo es que es un diseño en que la India lo que está tratando, China está tratando de asegurarse rutas de suministro en el supuesto de que haya un problema y el estrecho de Malaca se bloquee y entonces pues pueda recibir cosas a través de los puertos que sean en Pakistán o en Birmania o donde sea, ¿no? Hay un diseño económico, sí, y hay un diseño político, sin duda ninguna. Alicia. Bueno, muy rápidamente porque ya estamos, creo que fuera de tiempo, así que autocracia respecto a democracia. Me gustaría contestar esa pregunta también para empezar porque estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Jorge, pero yo añadiría que el éxito del modelo económico chino
es tal porque no tenemos el contrafactual. O sea, yo hago un pequeño cálculo como economista de un país que ha invertido 45 puntos del PIB año tras año desde antes del 2000, es decir, desde antes de la entrada en la OMC, y la tasa de crecimiento que me da es mayor a la que ha habido, tal cual, porque el retorno de esa inversión es muy bajo y cada vez es más bajo. Es decir, en media ha sido más bajo que, digamos, un país emergente similar, y desde luego hoy por hoy es tan bajo como Japón, porque hay un exceso de inversión brutal en China. Entonces, ahora, cuando uno lo ve en tasa de crecimiento, dice, eso es elevadísimo. Para los esfuerzos que se han realizado por los que realmente han pagado por esto, que son los chinos, que han dejado de consumir sus propios ingresos durante un montón de décadas. Si uno piensa en ese sacrificio, el crecimiento ha sido poco, aunque parezca increíble, pero es así. ¿Y por qué ha sido poco? Justamente porque es un modelo centralizado donde hay un montón de ineficacias en el uso de los recursos. En el nuestro hay otro tipo de ineficacias. Yo no digo que sea mejor, no estoy intentando comparar, pero solo quiero decir que hay que también ver cuáles son los aspectos, digamos, menos positivos, que yo diría negativos, de un modelo centralizado económico. Hablo de un modelo de planes quinquenales, donde este sector crece y este no. El ejemplo, y con esto acabo, de los semiconductores de los que hablaba. Pues China ya, con el plan del que hablaba el embajador, China Manufacturing 2025, ya ha ido utilizando fondos alrededor de unos 60.000 millones de dólares en realmente avanzar en ese sector, y todavía no lo ha conseguido. ¿Quién está produciendo semiconductores? Empresas que producen lavavajillas. ¿Por qué? Porque reciben los subsidios. No digo con esto que no lo vayan a conseguir, pero el grado o sea, la cantidad de recursos que han de poner para hacerlo es enorme. ¿Y a costa de quién? Del consumidor, del ahorrador, que es la familia china, que es el individuo. Volviendo al tema del individuo respecto a la, digamos, el conjunto, ¿no? Hong Kong y Taiwán, seré breve también porque es un tema, no es que me quiera autocensurar, porque desde luego aún no estoy ahí, aunque quién sabe un día tenga que hacerlo, pero es un tema muy complejo. Solo quiero decir que más allá de la legislación de la que hablé antes del jueves, Hong Kong, Carrie Lam, ha hecho las mismas declaraciones de que va a legislar en contra de las fuerzas del mal, que son los extranjeros. Estamos en esas. Entonces, es que yo no sé si diría se ha acabado, bueno, obviamente que se ha acabado, pero iría más allá, o sea, qué rápido que se puede cambiar la mentalidad, ¿no? Del lugar más capitalista probablemente que existía en el mundo. Entonces, claro, eso debería hacernos pensar de lo rápido que pueden producirse los cambios, más allá del tema de Hong Kong. Y me trae a Taiwán. Yo no creo en un ataque bélico porque creo que sería muy malo para China, más allá del éxito del ataque, sino de la percepción, lo que decía el embajador de China en el mundo. También porque realmente para Japón, incluso Corea, obviamente Australia, o sea, Filipinas, o sea, todo Asia sería el estallido de una China conquistadora, ¿no? Yo entiendo que para muchos Taiwán siempre ha sido parte de China, no para todos, pero no ese es el punto, sino del hecho en sí. Olvidémonos de si se debe o no se debe entender por motivos históricos. Pero yo creo que Japón sería el primero en horrorizarse. Y de hecho, seguramente, no sé si habéis seguido el tema de las vacunas AstraZeneca que Japón ha regalado a Taiwán, que explican, entre otras cosas, la reacción de la que hablaba, 28 aviones militares entrando en el espacio aéreo taiwanés. Entonces, quiero decir que es un tema, yo creo, de error, pero lo que puede ocurrir, con esto acabo, es que Taiwán se equivoque, que Taiwán no sea capaz de hacer frente a esta presión, porque claro, lo estamos viendo ahora con la pandemia, pequeña pandemia que está ocurriendo en Taiwán, pero cualquier error puede costar mucho a Taiwán, porque puede llevar a unas elecciones, llevar a una caída, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
yo creo que es más ese ámbito, ¿no? De un error, cualquier error. Taiwán no se puede permitir ningún error, más que realmente la confrontación militar, que yo creo que sería muy mala para China. Creo que no he contestado a todas, pero bueno, he hecho lo que he podido. Muy bien, pues muchísimas gracias en nombre del Club de Roma y en mi propio nombre por vuestras aportaciones. Ha sido interesantísimo, ya lo esperábamos, pero realmente habéis sobrepasado las expectativas y habéis introducido nuevos puntos que no teníamos en el radar. Y le quiero dar la palabra a José Manuel ya para que cierre la sesión. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos. Pero, Cristina, ni tú ni yo deberíamos darle estas gracias, porque estos dos señores nos han planteado tantas cosas que si las contamos en la próxima junta directiva, nuestras actividades se van a tener que multiplicar por 3, porque nosotros no teníamos en el radar Taiwán, no teníamos en el radar la India, vivíamos felices, nos quedábamos en China y nos quedábamos en discutir el capitalismo de Estado. Algunos teníamos suposiciones, porque yo tuve la ocasión de que hace 40 años era director de planificación de una empresa que se coordinaba con el gobierno sin preguntar. Y sin embargo, hace 2 años me mandaron una delegación china que querían hablar con nosotros porque no sabían cómo se coordinaban en un país como España algunas políticas estratégicas para el país cuando las llevaban directamente empresas. No os explicaban que nosotros no teníamos ningún protocolo escrito, no había nadie que nos mandara a hacer cosas. Pero yo sabía que en los desarrollos que planificábamos teníamos muy claros cuáles eran las estrategias nacionales. No necesitábamos que nadie del partido del gobierno viniera a explicarnos cosas. Esto los chinos, a mí me dio la sensación de que estaban mucho más atrasados sobre los modelos que ha tenido Estados Unidos en el desarrollo de sus propias multinacionales. O sea, yo no creo que tengan que decirle nada a Apple ni a Microsoft, o sea, desde la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos o desde la propia presidencia. Hay un clima que permite la libertad y al mismo tiempo la corresponsabilidad sin tener que explicarlo. Cosa que a mí me da la sensación de que China todavía no lo ha aprendido. Lo que es cierto es que a nosotros nos crea un problema, Cristina, y es que nos obliga a hacer muchas más sesiones del Club de Roma. Este año, para que se hagan ustedes una idea, debido a estos excelentes ponentes que tenemos, vamos a hacer en este primer semestre tantas actividades como el año pasado en todo el año. Es cierto que hubo 3 meses que no hicimos nada, pero estamos llegando a un nivel de multiplicación porque acudimos a todos los temas. La visión del club quiere ser una visión global, quiere ser una visión a medio y largo plazo, quiere ser una visión que cuando aparecen preguntas como esta del Mercosur nos obliga a hacer una sesión sobre América Latina en el otoño. O sea, tenemos que ir abriendo esto. Y tanto el embajador como Alicia nos habéis llenado de ideas y de preguntarnos por múltiples cosas y preguntarnos a medio y largo plazo. Este era el objetivo de la sesión, agradeceroslo, agradecer a todas las personas que nos han seguido a pesar de que nos hemos pasado de tiempo, decirles que esto va a estar grabado mañana por la tarde, lo van a poder consultar en la página web y que cualquier sugerencia que nos quieran hacer será bienvenida porque el capítulo lo que quiere es abrir nuevos debates sobre el futuro. Ha habido algunas de las cosas que ustedes han mencionado que nosotros las hemos abordado antes cuando ha empezado Cristina a hablar de los imperios. Hicimos una sesión sobre Turquía y sobre su expansión, yo creo que hace ya 8 o 10 meses, ¿no? Y porque estamos tratando de intuir cuáles son los debates que deberíamos de abordar para entender este mundo que llega. El club está abierto a esa reflexión sobre hacia dónde va la humanidad, cómo podemos multiplicar el predicamento humano y al mismo tiempo cómo podríamos crear niveles de gobernabilidad que ayudaran a salir de esta confusión y de esta complejidad que nos angustia y que nos desespera. Yo soy más optimista que Alicia y que Jorge sobre la Unión Europea, quizá porque intento tener un espíritu juvenil. Para nosotros, para algunos de nosotros, Europa ha sido el llegar a un mundo de derechos humanos y ese mundo tendremos que preservarlo. Claro que es muy difícil preservar un mundo así si realmente nuestro Producto Interior Bruto es tan pequeño comparado con el Producto Interior Bruto mundial y si nosotros seguimos teniendo un estado del bienestar que no hay en otras zonas del planeta.
eso es lo que nos lleva a una situación de cierta desesperación. Pero bueno, ustedes me lo han oído otras veces. Tendremos que decir, como aquel poeta, tristes para hoy y contentos para el mañana. Y a lo mejor esa es la esperanza de poder hacer sesiones pues, que nos estimulen y sobre todo que sean tan estimulantes como estas que nos han dicho que bueno, si a lo mejor no tenemos mercados interiores, podríamos empezar a pensar en los mercados de la India, cosa que a mí, Alicia, nunca se me hubiera ocurrido meter a la India en esta coctelera. Ya lo habéis metido, con lo cual tendremos que invitaros a otra sesión a medio y largo plazo sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos, pero muy especialmente a nuestros ponentes, que son los que enriquecen las actividades del capítulo. Sin vosotros el capítulo seríamos una asociación discreta, donde bueno, la brillantez de Cristina se compensaría con la sosería de algunos miembros de la Junta, especialmente por el que les hablo. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos. El día 28 tenemos una sesión sobre Europa. Anunciarles que en la oficina del Club de Roma en Barcelona han programado para este jueves una sesión complejísima porque hay a veces dilemas morales que el capítulo se siente obligado por lo menos a plantearlos y a debatirlos. Y vamos a tener 2 sesiones sobre la eutanasia en España y la eutanasia en el mundo. La primera será el día 17 y haremos otra el día 30. Entre medias haremos una sesión sobre movilidad y mañana tenemos un debate largo sobre el éxito y el fracaso a través de un libro de un miembro de la Junta Directiva en la cual participan media humanidad. Eso va a acabar mucho peor. No van a cumplir el horario. Yo no sé, no me puedo conectar por razones que no puedo asistir porque tengo otros compromisos adquiridos antes, pero me imagino que si llego a las 9 a mi despacho todavía me podré conectar porque estarán todavía enredados. Pero bueno, sigan nuestra página web, pregúntenos, oblíguenos a abrir más debates, que para eso es para lo que está el capítulo español y sus grupos territoriales, sus grupos tan dinámicos como es el Grupo Balear al cual pertenece el embajador. Y Alicia, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho de estar en América para poder estar en esta reunión. Muchísimas gracias a los dos y a ti, Cristina, por esta moderación.